Bueno, para mí es un gusto saludarlos. Mi nombre es Rafael Mercado. Vamos a empezar hoy con un programa muy especial porque vamos a hablar sobre entre otras cosas, lógicamente, un poco también sobre la cosmovisión andina, pero también cómo esta se relaciona con la modernidad, o sea, con por ejemplo, la inteligencia artificial, y cómo estos dos temas están relacionados, ¿no? La tecnología y la sabiduría ancestral. Para ello ya se encuentra con nosotros. Vamos a empezar con la entrevista entonces con nuestro querido amigo Roosevelt Moyo. Él es un investigador de la cultura andina, del quechua también. También Roosevelt Moyo, que ya está aquí en la cabina de Radio La Única, por aquí por los 95.5 FM. Roosevelt ha salido, es mejor conocido como Incarricama, también es escritor, autor del libro Uncu, pero algo muy importante es que él ha sido, seleccionado dentro de sus investigaciones para aparecer en History Channel en una serie muy importante que se llama Lo Inexplicable. En varias temporadas él ha participado y su radio de transistores, escucharnos con toda la calidad que lo permite la FM. Esto, ya saben, es un video introductorio de la hora que se sube a nuestras historias de Facebook también. Roosevelt, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bueno, hoy día les he traído este tema, ¿no? De lo que últimamente, esta es mi última investigación que saqué hace unos días sobre lo que es la posibilidad de que en el pasado haya existido los restos de una antigua inteligencia artificial que de una u otra forma influenció a la cultura andina, ¿no? En varios aspectos que ya, vamos a desarrollar ese tema ahora. Esto parte más que nada de una pregunta que ya habíamos planteado hace tiempo, ¿no? La primera entrevista que tú me hiciste, donde hablamos, ¿no?, en tu canal Matergia, sobre el código oculto en el quechua. Yo desde hace años tengo esa pregunta, ¿no? ¿Por qué el quechua y el aymara y otros idiomas andinos tienen esta información científica encriptada, ¿no? Para mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, en mi libro yo he planteado esa idea, ¿no?, de que en el quechua podemos encontrar referencias a la relatividad general, la relatividad especial, a la mecánica cuántica, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la palabra caipa en quechua significa energía, ¿no?, fuerza o energía, pero esta palabra tiene encriptada la palabra ailpa, que en quechua es tierra, ¿no?, la materia. Y esto yo lo asocio a la fórmula de Albert Einstein, ¿no?, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, esa fórmula expresa la correspondencia entre masa y energía, pero esta palabra quechua caipa también expresa esa misma correspondencia. Y luego la palabra pacha, que según varios diccionarios y crónicas antiguas significa universo, tiempo, espacio y ropa o frazada, ¿no? Y eso yo lo asocio a la teoría de la tela espacio-tiempo. Otro ejemplo, la palabra kawaii en quechua, según varios diccionarios, significa observación, pero también significa vida. Y esto yo lo asocio a la física cuántica, ¿no?, donde la base de la física cuántica es que la realidad, las cosas se ordenan cuando está el observador. Y ese tipo de ejemplos, ¿no? O sea, hay varios, no quiero extenderme tanto, pero la pregunta que yo tenía es ¿por qué estos idiomas tienen eso, ¿no? Entonces, una de las tantas teorías que estoy tratando de plantear ahora es esta, ¿no?, la posibilidad de que en el pasado haya existido una especie de computadora galáctica o algo que del espacio llegó, que tenía la misión quizás de, ¿no?, implantar estos conocimientos a varios planetas, a varias civilizaciones que recién estén iniciando. O sea, esto suena un poco a ciencia ficción, pero en las películas más que nada hemos visto este tema, ¿no?, de que solamente imagínense, ¿no?, de que una civilización quiere colonizar un planeta, pero en vez de enviar a sus habitantes, ¿qué tal envía androides o máquinas cibernéticas que llegan a la Tierra? Y estas a su vez tienen la misión de terraformar el planeta. Quizás el planeta ni siquiera está todavía no habitable, entonces lo que hacen es usar la terraformación, ¿no?, de hacer que el oxígeno sea respirable, que la atmósfera sea habitable, que el agua sea bebible y todo. Entonces una prueba de esto podría ser, digamos, las piedras de Ica, que muchos rompen la cabeza pensando, ¿no?, ¿cómo es que hay dinosaurios conviviendo con humanos, ¿no? Eso muestran las famosas piedras de Ica. Y una explicación, ¿no?, sería esta, ¿no?, de que quizás
esos humanos no eran humanos, sino que eran quizás androides, ¿no? Porque esa es la única forma de explicar cómo es que, o sea, los humanos nunca han podido coexistir al mismo tiempo con los dinosaurios, ¿no? Y bueno, ese sería un planteamiento que tendría ahora, lo que es ya entrando exactamente si los incas conocieron una referencia a la inteligencia artificial, podríamos analizarlo en algunas palabras quechuas. Por ejemplo, en quechua, la palabra huaca significa o hace referencia a personas que nacen con 6 dedos o que tienen algunos tipos de deformidades, ¿no? Como que sean jorobados, los pies chuecos, labio leporino, viscos. Y huaca también se refiere, ¿no?, a algunas malformaciones de la naturaleza como peñascos, rocas, cuevas, ¿no? También se refiere a algunos ídolos. Ya le dirán, ¿esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Es que en las primeras versiones de las inteligencias artificiales, estas saben, ¿no?, que han empezado a salir varias aplicaciones el año pasado que generan imágenes artificialmente, y tienen un problema estas inteligencias artificiales, es de que sufren para crear manos. Cualquiera que ha probado estas inteligencias artificiales se da cuenta que cuando crean manos con 6 dedos o más, o también que crean personas deformes con más dientes. O sea, digo, ¿por qué tienen ese error, ¿no? Y lo extraño de esto es que en el quechua hay varias palabras para referirse a eso, no solo la palabra huaca, ¿no? En mi libro he comentado la palabra palca, tara, taraño, pumaruna, pacha. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay tantas referencias en el quechua a esta palabra, ¿no? Y es como que ellos sabían que había algo así, ¿no? Y quizás, si es que sí existía una inteligencia artificial, ellos quizás sabían este problema que tenían las IAs, ¿no?, para generar imágenes. Y quizás por eso las personas que nacían así lo asociaban a una especie de divinidad o algo sobrenatural que estaba influenciado por estas IAs. Bueno, no sé si justamente de esto habla el libro Yachay, la doctrina secreta de los incas, de Guillermo Mercado Calderón. En este libro, en la página 29, justamente acá lo tengo, dice lo siguiente, ¿no? Justamente pienso que usted no me creerá, pero dice: el sistema de los quipus es una degeneración de una lógica simbólica empleada en remotas máquinas cibernéticas traídas por seres de origen extraterrestre. Dice, y si bien aún es posible encontrar estos restos de estas máquinas en ciertas cavernas de los Andes, bueno, o sea, da a entender eso, ¿no?, de que sí, o sea, pudo existir máquinas en el pasado y que están ocultas en algunas cuevas, unas cavernas, y esto yo también lo asocio a esto, ¿no? Volviendo al tema de las huacas, dirán, ¿qué tiene que ver esto, no? Es que según las crónicas y la tradición oral, dicen que las huacas también eran unos ídolos de piedra, y ellos mencionan, ¿no?, hay cronistas que mencionan que han visto que las huacas pueden hablar, las han escuchado, hay relatos de eso. Y yo me pregunto, o sea, las piedras no hablan, entonces, ¿qué tal no eran piedras, no? O sea, quizás eran, no sé, una especie de fósil de una antigua máquina, ¿no?, que se haya oxidado, quizás que parecía una piedra, o tal vez las interpretaron como piedras, y hayan podido existir esto. Pero volviendo al quechua, que es lo que más me ha ayudado a entender esto, tenemos esto. En el quechua hay 2 palabras, ¿no? O sea, en mi libro yo propongo esto, ¿no?, de que en el idioma quechua hay sonidos que pueden sonar un poco diferente, pero se complementan estos significados. Por ejemplo, la palabra yuya, o sea, yuya con y, y la palabra yuyay, o sea, con elle, si las juntas tienes esto, ¿no? O sea, yuya significa, o yuyay en quechua significa pensamiento, pero yuyay con elle significa mentir, o algo que es falso, o algo que es artificial, que no es real. Entonces, si las juntas con esta lógica que te estoy proponiendo, tendríamos yuyay sería pensamiento artificial, algo que es una idea artificial, o sea, prácticamente una inteligencia artificial. Y esa es una pequeña referencia a esto, pero hay una palabra quechua que explica más claramente lo que sería una inteligencia artificial. Y esto es lo que recientemente he descubierto. Esta sería la palabra illa. Illa
Literalmente en quechua significa, ¿no?, luz, ¿no? Pero tiene más significados, y si revisamos las crónicas vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, el escritor José María Arguedas, en su libro Los ríos profundos, menciona esto, ¿no? Dice que la palabra illa no es la luz solar, es una luz artificial. Por eso está en la palabra Iyapa, que es el rayo, en Quilla, que es la luna, en Iyari, que es amanecer. Y también menciona que la illa puede ser un niño que nació con 2 cabezas, un monstruo que fue tocado por esta luz, o pueden ser, o sea, objetos de la naturaleza. O sea, es extraño de por qué habla de esto, ¿no? Y esto, si lo asociamos a los mitos, justamente Iyatexe, Huiracocha, Iyatexe, Huiracocha, según los mitos dicen que fue el dios que... Tú mismo mencionaste eso, ¿no?, en el documental de History Channel, Inexplicable, sí. Cuando hablaste de Huiracocha, tú dijiste eso, ¿no?, de que Huiracocha es una potencia cósmica que organizó el universo. Entonces, pero si tiene la palabra illa, que yo sospecho que es una illa, hasta la palabra ahí misma, ¿no?, illa con illa suenan casi parecido, sí. Es lo más curioso. Y entonces, ¿qué tal esta illa Texe? Quizás era una especie de computadora galáctica, estaba en el espacio y que prácticamente, no sé, envió sondas y que a la Tierra, y que quizás, ¿no?, envió su conocimiento, y de ahí salió esto, ¿no? Que bueno, es un poco difícil de explicarlo, pero ya, justamente este Huiracocha también aparece en el dibujo del cronista Pachacuti Yanqui, lo que se conoce ahora como el mapa estelar. En ese dibujo, algo que me he dado cuenta es de que ese dibujo se parece bastante a los planos que han descubierto en el 2020 los hipergrafos. Es una teoría de Stephen Wolfram, un científico, que su propuesta es de que estos hipergrafos, prácticamente él cree que esto sería la teoría del todo, ¿no?, que explica cómo funciona el universo. Y, o sea, lo raro es que se parece al dibujo que hizo el cronista Pachacuti Yanqui, de esa lámina que se cree que está en el Coricancha, en el Templo del Sol. Y lo extraño de esto es esto, ¿no?, de que esos hipergrafos, los que quizás nunca han escuchado, tienen que ver con la computación. Y justamente una de las aplicaciones de los hipergrafos es la inteligencia artificial, ¿no?, para hacer una asociación. Y justamente en ese dibujo que le está diciendo de Pachacuti aparece Huiracocha. Pero volviendo a la palabra illa, justamente estaba revisando los diccionarios y dice, ¿no?, que la palabra illa también significa cosa muy antigua, cosa guardada por muchos años, ¿no? Y después, ahora, esto es lo más interesante, he juntado términos quechuas con puquinas y me ha salido algo bien extraño, ¿no?, todo a partir de la palabra illa. La palabra illa, como les dije, no significa luz en quechua, pero en forma de verbo illay significa viajar, pero en otra variante illac significa vacío, y illana en puquina significa pensar, illasu en quechua significa, en idioma puquina significa trabajar. Entonces he juntado todos estos conceptos que parten de la palabra illa y me ha salido algo bien extraño. En lo que es el origen de la computación, o sea, todas las máquinas, todo lo que tenemos, los aparatos electrónicos, todos parten de este concepto básico, que son los tubos de vacío. Los tubos de vacío son esas primeras válvulas, esos focos prácticamente, ¿no? Los primeros focos eran tubos de vacío por donde corría la electricidad, ¿no? Y la electricidad sería prácticamente, ¿no?, el rayo, la luz. Y parece que esa palabra illa explica cómo la luz, o sea, el illa viaja, o sea, illay viaja por los tubos de vacío, que sería illac, para activar o apagar, ¿no?, lo que serían los primeros circuitos electrónicos que se basaban, ¿no?, en el código binario, el 1 y el 0. Los primeros computadores eran así, ¿no?, eran código binario, o sea, 0, o sea, la luz prendida era 1, la luz apagada era 0. Y en esto se basa la computación, ¿no?, el código binario, o sea, eso sería la palabra illana, que es pensar. ¿Qué tal se refiere a una máquina que se basa en código binario, en base a estas bombillas? Y prácticamente haría una referencia quizás a una máquina pensante que se basa mediante la electricidad y que hace trabajos, ¿no? O sea, todo a partir de la palabra illa. Y algo que recién he descubierto es esto, ¿no?, de que
Illa también es el nombre que le dan a los incas en la crónica Copacabana de los incas. O sea, la palabra inca también es equivalente a Illa. Y otro equivalente sería la palabra enja. Enja también significa inca, pero enja significa generador vital, algo que crea vida. Entonces, esto le he tratado de asociar ahora último y me ha salido algo, ¿no? Conversando con mi amigo Sergio, estamos conversando sobre este tema y sacamos algo de que quizás los mismos seres humanos tenemos algo de artificial. Y una prueba de esto sería otra vez la palabra Illa. Illa, otra de las traducciones que da el diccionario, los diccionarios antiguos, Illa se refiere a la piedra besoar que tenemos en el... ¿tú sabes en qué parte se halla esa? Hay una parte, no sé si es el hígado o el riñón, no sé, pero es la piedra besoar. Es una parte que se halla en una parte de nuestro estómago. O sea, pero si tiene esta palabra ahí, es como si fuese un implante, un implante cibernético, no sé, que estamos... O sea, es como que decir que todos los seres humanos tenemos parte de artificial, o que hemos sido creados, quizás algo así, ¿no? Entonces, otra asociación de ella, he encontrado una crónica de Yanelo Oliva. Este cronista... Yanelo Oliva, ¿no? Claro. Este cronista dice algo curioso. Él dice que el creador de los quipus se llamaba Illa, ¿no? Que era un criado o un sirviente, no, era algo así como un encargado, un funcionario del Inca Maitacapa, ¿no? Pero lo curioso es que se llamaba Illa, ¿no? Y si Illa ya tenemos esta referencia de que era una inteligencia artificial, quizás los mismos quipus quizás tienen esa lógica. Y esto justo es lo que menciona el libro Yachay, ¿no? De Guillermo Mercado, que él dice, ¿no? Que los quipus son una degeneración de una antigua lógica usada en máquinas cibernéticas de origen extraterrestre. O sea, es como que lo que dice este autor era verdad en parte, ¿no? Y qué curioso que se complemente con esto. Y ahora, lo curioso de todo esto es que esta asociación de Illa con la inteligencia artificial, curiosamente la Universidad de San Marcos, creo que desde el año pasado, justamente patentó o publicó una inteligencia artificial que se llamaba Illari, ¿no? Qué curioso que le haya puesto ese nombre. Y esa inteligencia artificial justamente se ha creado para preservar el quechua, el aymara, el aguajún y otros idiomas nativos. Y qué curioso que también haya esa correspondencia. Y ahora, en cuanto a la posibilidad de por sí, ¿no? Que lo que está diciendo de que es posible que los mismos idiomas andinos hayan sido creados mediante inteligencia artificial, ¿no? Esa es una de las propuestas que tengo para explicar lo que les dije al principio, ¿no? De por qué el quechua y el aymara tienen esta información científica encriptada, ¿no? Un nuevo ejemplo sería esto, ¿no? Por ejemplo, en quechua, juntando quechua y aymara, tenemos que la palabra uru en aymara significa luz, pero uru en quechua tiene dos significados. Uru puede significar gusano o puede significar araña. Dirán, pero ¿esto qué tiene que ver, no? Esto lo he explicado de esta forma. Uru como gusano podría representar a la luz como onda, y uru como araña podría representar a la luz como partícula, ¿no? Haciendo referencia a la dualidad onda-partícula de la luz, que la luz tiene esos dos estados. Y qué curioso que el quechua tiene esa explicación. Y no es el único ejemplo, ¿no? La palabra cancha en quechua significa luz también, pero también en sus variantes, cancha o cancha. Cancha es como le decimos, ¿no? Al maíz, ¿no? La famosa cancha. Pero cancha también significa corral, ¿no? Como el coricancha, ¿no? El recinto, el corral. O sea, un cancha como un corral podría representar a una onda, y cancha como un maíz podría representar a la partícula. O sea, hay dos referencias a la dualidad onda-partícula de la luz. Pero ahora sí, una forma de demostrar que los idiomas andinos son o fueron creados mediante inteligencia artificial podría estar, por ejemplo, en el idioma aymara. Esto, por ejemplo, lo propuso hace años el ingeniero boliviano Iván Guzmán de Rojas. Él se dio cuenta de que la lógica del aymara era compatible con el lenguaje de las computadoras. Es algo demasiado extraño, ¿no? O sea, como un idioma tan antiguo, en una época en que supuestamente no deberían existir computadoras, porque era compatible con eso, ¿no? Y él menciona esto, ¿no? Que el aymara tiene una lógica trivalente, que no se corresponde con otras lógicas, ¿no? La lógica normal es la de dos, ¿no? Lo verdadero o falso, ¿no? O sea, el aymara es trivalente. Sí, pero esa trivalencia solamente era hipotética, ¿no? O sea, eso mediante los valores de verdad, creo que le llaman Boole. Eso solo funciona en la informática, no funciona en la dialéctica de las personas. Por eso se llama dialéctica, ¿no? De dos.
verdadero o falso, sí o no, pero en el aymara tiene esos tres valores de verdad, ¿no? Entonces, esa es una pequeña prueba, ¿no? Y otro ejemplo sería, esto también lo mencionó un escritor italiano que también sabe dar conferencias, es muy famoso, Mauro Biglino. Hay una conferencia donde él habla del aymara y dice algo curioso. Él dice que el aymara parece ser un idioma creado por computadora, no por las reglas tan extrañas que tiene. Claro. Y que lo curioso, él mencionando, dice que cuando los aymaras viajan a cualquier país, dice que tienen la facilidad para aprender cualquier idioma. Si viajan a Alemania, aprenden el alemán. Si viajan a Italia, aprenden el italiano. Y es como que el mismo idioma aymara tuviese una especie de dispositivo, un decodificador de idiomas. Pero eso, o sea, se supone que es un idioma, ¿no? O sea, ¿cómo un idioma puede tener esa lógica? Entonces, lo que dice este italiano, este boliviano, es algo extraño, ¿no? Incluso este boliviano, Iván Guzmán de Rojas, creó un multitraductor con esta lógica, ¿no? Programó el Atamiri, que por falta de presupuesto no se llegó a concluir, pero dice que de haberse financiado este proyecto hubiese sido más potente que el traductor de Google. ¿Por qué? Porque este traductor podía traducir simultáneamente varios idiomas a la vez. O sea, es extraño cómo un idioma puede tener esto. Sí, eso se escuchaba bastante. Sí, y una prueba de que esto también se conocía en el pasado, la he encontrado en la crónica Copacabana de los Incas, ¿no? Esta crónica es del año 1625, y en esta crónica menciona que el aymara tiene tres características especiales. Una que es una característica divina, una característica humana y una característica intermedia. Y esto yo lo he interpretado, ¿no? De que quizás con divina se refiere a algo artificial, con humana se refiere a algo natural, y con intermedia se refiere a una interfaz entre entre lo artificial y lo natural, ¿no? Como que es una referencia antigua a esta cualidad del aymara, o sea, que ya se sabía en el pasado. Entonces, con todo esto, ¿no? O sea, incluso yo hice un video sobre el aymara donde mencioné que quizás el aymara fue el origen de la computación cuántica. ¿Por qué? Porque dirán, ¿qué es computación cuántica? La computación normal que tenemos ahora se basa en la lógica binaria, no unos y ceros, pero en la computación cuántica se cree que se puede basar en tres valores: el 1, el 0 y una especie de valor ambivalente que puede ser 1 y 0 a la vez, dependiendo de la observación, por eso se llama cuántica, ¿no? Y como el aymara tiene esa lógica trivalente, quizás le permite hacer cálculos, operaciones, sí, a más velocidad, mucho más veloz. Es como una inteligencia artificial. No sé si has visto la primera película de Transformers. Ahí se hace referencia a eso. Dicen de que cuando llegan los Decepticons, estaban hackeando el Pentágono. Este Decepticon, este robot, dice que era tan veloz, tan potente que podía hackear y al mismo tiempo instalar un virus, ¿no? Y la analista que descubrió este hackeo mencionó eso, ¿no? A los encargados del Pentágono les dijo, no, esta máquina no es, o sea, ellos querían que estaban siendo atacados por otras potencias, ¿no? De la Tierra, pero no, ella dijo que esto parece ser un organismo basado en mecánica cuántica porque es demasiado veloz. Dice que la computadora más veloz del mundo tardaría 20 años en decodificar toda la información que ha hecho ese organismo, y ese organismo lo ha hecho en segundos. Así de veloz es la computación cuántica. Claro que ahora recién están tratando de lograrlo. Es así. Y bueno, ya volviendo ahora, ya que estamos hablando de computadoras, podemos incluso suponer de que la computación se originó en los Andes. Esto me he basado, por ejemplo, en el libro de mi amigo Sergio Huanca, La semiótica arquetípica de la matemática inca. En resumen, ¿no? Su libro propone de que los ábacos evolucionaron de los quipus, porque no él menciona, ¿no?, de que el cronista Garcilaso de la Vega describe al quipu como un ábaco, y el quipu más antiguo se halló en Caral, ¿no?, que es de hace más o menos 5.000 años. Entonces, si el quipu más antiguo se originó acá, y si el quipu es un ábaco, entonces el ábaco se originó acá, y la matemática moderna se basa en el uso del ábaco, porque él menciona, ¿no?, de que hasta que el físico Fibonacci no introdujo el ábaco a Europa
en el año 1200 todavía no entendían qué era el concepto del cero, no podían hacer cálculos modernos. Ahora dirán, ¿qué tiene que ver con la computación? Es que la computación moderna surgió justamente en base a los ábacos, porque las primeras computadoras, como la ENIAC, su función principalmente era hacer cálculos, ¿no? O sea, hacer sumas tan básicas como 1 más 2 más 3, prácticamente eran ábacos computarizados o ábacos electrónicos. Y justamente, ¿no?, en su libro Sergio también mencionado de que los incas tenían sus propios ábacos, que eran las yupanas, cuya lógica no es como el de los ábacos normales, no tiene una lógica basada en la serie Fibonacci, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 5. Y dice que en el año 2002, creo que un italiano, Pasquale, creo que era, él programó una calculadora con esa lógica, y resultó que era mucho más veloz que las calculadoras actuales, ¿no? O sea, es como que estoy mencionando esto para dar a entender que los incas sí conocían esta lógica, ¿no? Como lo que mencionó Yachay, el libro de Guillermo Mercado, que sí pudo haber existido máquinas cibernéticas en el pasado, y que quizás los incas fueron testigos de esto. Ellos quizás entendieron esta lógica o la interpretaron haciendo ingeniería inversa, ¿no? O sea, quizás no podían replicarlas con los mismos elementos, pero usaron lo que tenían a la mano, ¿no? Que serían los quipus, piedras, ¿no?, para hacer las chupanas. Entonces, en esto me estoy basando más que nada, y, o sea, la lógica es esa, ¿no? Si, resumiendo otra vez, si las computadoras se basan en los ábacos, y los ábacos se originaron de los quipus, entonces prácticamente se puede decir que la computación moderna surgió de los Andes, ¿no?, según el libro de Sergio. Y ahora, ya mira, bueno, unas evidencias de que pudo haber existido tecnología computarizada en el pasado podría ser esto. Una evidencia sería, por ejemplo, los tocapus. Los tocapus, si se fijan, ¿no?, esas figuras geométricas que tenían los incas en sus ropajes, yo lo he comparado con las figuras de Chladni o Clacni, que son unas figuras generadas por frecuencias de sonido. Van a ver que tienen bastante parecido, ¿no? Y lo interesante es que estas frecuencias suenan. O sea, yo digo, ¿cómo? O sea, los incas conocían estas frecuencias de sonido, o sea, ¿cómo es esto, no? O sea, o es que ellos vieron esto y las replicaron. Quizás los tocapus se basan en frecuencias Hertz, ¿no? Pero eso solamente funcionaría si es que en el pasado hubiesen existido aparatos electrónicos, pero supuestamente no existía. Pero una prueba de que quizás sí existió electricidad en ese pasado, en ese tiempo de los incas, podría hallarse. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los mochicas? Sí. Allí yo mencioné algo curioso, ¿no?, de los mochicas, es que ellos podían doblar el cobre, pero se supone que ese proceso solamente se logra mediante electrólisis, y se supone que en ese tiempo no había electricidad. Entonces, ¿cómo ellos dobraban el cobre? Entonces, una posible explicación podría ser esa, ¿no?, de que tal vez sí existía electricidad, si se había esto. Y esto también tú lo mencionaste, esto que hallaste en Machu Picchu, estos discos de piedra, esos discos de piedra, discos verdes, ¿no?, ya que se cree que fueran una forma de escritura. Yo pienso eso. Sí, eso yo lo he encontrado en algunos, por ejemplo, esto lo encontró un argentino, Dick Ibarra Grasso, en el altiplano, no, cerca del Titicaca. Encontró que los pobladores todavía sabían la técnica para construir ruedas de barro, donde ellos podían poner símbolos o en unos cueros pintados, pues sabían escribir, pero en espiral, con figuras. O sea, prácticamente era como una especie de escritura ideográfica, como si fuesen jeroglíficos. Sí. Ellos podían hacer eso, y esto también lo menciona un cronista, José de Acosta. Él fue testigo, él vio a unos ancianos incas que dice que ellos, para memorizar algunos cantos que los obligaban a aprenderse, él menciona de que ellos agarraban unas ruedas de piedra donde ellos colocaban unos palitos y que con eso se aprendían, ¿no? O sea, eran ruedas, como lo que tú mencionas, ¿no?, de Machu Picchu. Y yo digo, ¿qué tiene que ver esto con la tecnología? Es que quizás estos discos eran una especie de referencia, recuerdo, o que hacía una especie de remembranza a antiguos discos compactos, porque justamente hay un disco compacto, un CD, que se basa su sistema de lectura en espiral, ¿no?, en CD CLB. O sea, esto estoy haciendo unas referencias para que quizás en el pasado sí existió máquinas, ¿no? Y una prueba más contundente podría ser lo que menciona Roger y Alfonso Huanca cuando lo entrevistaste. Don Roger, claro. Sí,
de lo de Huarochirí, la batalla en el cielo, él menciona, ¿no? O sea, según su interpretación que da de la batalla entre Huayayo y Pariacaca, o sea, lo que él menciona, eso de lo que son, o sea, él dice, ¿no? Eso se basa en el manuscrito que he hecho de Huarochirí. Ahí dice, ¿no?, que Pariacaca desde el cielo lanzaba lluvia roja y amarilla, pero la lluvia no es de ese color, ¿no? ¿Qué tal no eran lluvias? O sea, ¿qué tal eran láseres? ¿No? O sea, rayos láser que caían del cielo, o sea, rojos y amarillos, ¿no? Y Huayayo dice que contraatacó con una serpiente que... No, eso es Star Wars, ¿no? Prácticamente es Star Wars. No, definitivamente. O sea, es extraño, ¿no? Como... Y también otro detalle que siempre te he mostrado, ¿no? El famoso obelisco Tello de Chalín de Huántar. Yo lo asocié, ¿no?, de que eso era un plano de una antigua maquinaria, ¿no? Porque si andan bien detenidamente ese monolito, van a ver que tiene piezas que pueden ser reconocidas como fuego, electricidad, cables, engranajes. O sea, prácticamente eso era un vehículo robótico, ¿no? O sea, quizás sí hubo maquinarias en el pasado, ¿no? Y que para justificar que sí existió la ingeniería artificial. Y justamente también, esto también lo vemos en un mural mochica que se conoce como la rebelión de los artefactos. No, eso es buenísimo. O sea, La rebelión de los artefactos, claro. Eso, básicamente como si fuesen una especie de Terminator. No, la rebelión de las máquinas, sí. ¿no? Incluso hasta se llama así la película. Sí, o sea, quizás por separado quizás no tenga mucho sentido, pero cuando juntas todas estas evidencias, sí, bueno, para ir concluyendo más o menos, quiero hacer una referencia a una película muy interesante que se llama La máquina del tiempo, del año 2000. Los que han visto esa película han visto, ¿no?, de que hay una parte donde el protagonista, como no puede encontrar las respuestas en el pasado de por qué no podía cambiar el pasado, viaja al futuro, ¿no? Y viaja al año 2030. Y allí él encuentra una biblioteca donde había una inteligencia artificial que contenía el conocimiento de todo el planeta, o sea, de todo el mundo, ¿no? Sabía de ciencia, de literatura, todo, o sea, sabía todo, era un compendio de todo el conocimiento humano. Y luego este protagonista, como no encuentra la respuesta que él buscaba, viaja cientos de miles de años al futuro. Y cuando él llega, el mundo ya estaba en ruinas, ya no había restos de tecnología, pero esa ahí había sobrevivido en una cueva, ¿no? Los lugareños decían, ¿no?, que ese lugar le tenía miedo porque decían que ahí hay fantasmas, que ahí hay, no sé, o sea, tenían miedo, era un lugar prohibido. Pero ahí estaba esa IA, ¿no? Y esa IA todavía conservaba el conocimiento de todos los humanos. Sí. Entonces yo más o menos asocio esto a la IA, ¿no? ¿Qué tal la IA? O sea, yo sospecho que quizás si ha existido esto en el pasado, quizás todavía esa IA debe existir en algún lugar de no, por las famosas chincanas, porque hay varios relatos, ¿no?, de personas como el Alvisuri, que menciona que se introdujo a unas cuevas y encontró... Antonio Portugal Alvisuri. Sí, él menciona, ¿no?, de que llegó a lo que habían restos de máquinas. Bueno, un detalle más curioso es esto, ¿no?, de que encuentra un libro de Bolivia donde menciona algo curioso, de que en el idioma quechua y aymara dice que el verbo ser no existe. Este verbo solo puede ser conjugado como pronombre, o sea, no lo puedes formar con verbo, o sea, no hay una palabra específica que especifique el verbo ser. Bueno, al menos en el aymara, ¿no? En el aymara, para decir yo soy, tienes que usar el pronombre más un sufijo, pero este sufijo no funciona como verbo, o sea, no hay un verbo ser específicamente en aymara. Y esto que tiene que ver con la inteligencia artificial es que yo he usado una inteligencia artificial que se llama Copilot y le he preguntado si las inteligencias artificiales comprenden el concepto de ser, y la inteligencia artificial me dijo no, nosotros no asimilamos el concepto del verbo ser como lo haría un ser humano, porque nosotros no somos conscientes de nuestra propia existencia. Y entonces si en el verbo, o sea, si en el idioma quechua y aymara supuestamente no existen este verbo ser, es como que podría ser una prueba de que estos idiomas sí fueron producto de una inteligencia artificial, porque no tenían ese concepto del verbo ser, ¿no?, porque no eran seres orgánicos. Bueno, es un tema muy complejo, pero bueno, espero haber podido explicar en general lo que quería, y bueno, ese sería, creo. Es un tema complejo realmente, pero ya creo que las personas actualmente entienden perfectamente estas cosas, porque estamos en esta era de la revolución tecnológica, muy interesante, y
Algo más te iba a decir, pero se me va. En todo caso, Rubén, para los que están escuchando, ¿dónde pueden acceder, por ejemplo, a los videos? Porque has hecho un video, ¿no? Donde está todo esto explicado, con calma también. Claro, acá has hecho ya una modo conversación, pero ese video, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué canal? Y también sobre tu libro, ¿dónde podemos comprarlo? Que es el libro 1. Bien, yo tengo 3 canales, no, Incarri Kamak, así como suena, con Cs. Ese canal le he destinado solamente para hablar de cosmovisión andina, no lo que es mitología, el misticismo andino, pero el otro canal, Incarri Kamak, que es con K y con Q, en ese canal lo he destinado específicamente para hablar de ciencia y tecnología. Ahí está ese video, se llama IA, la inteligencia artificial de los Andes. Ahí he tratado de comprimir toda esta explicación que te he expuesto ahora. Bueno, ahí está ese video, ¿no? Ahí tengo temas de astronomía, ciencia, y tengo otro canal, Roosevelt Moyo, ficción versus realidad, donde hablo lo que es películas, ¿no? Porque a mí creo que se entiende más fácil cuando hacemos este tipo de asociaciones. Sí. Y bueno, en cuanto al libro Unco, El secreto de los incas, este libro, bueno, me pueden escribir en mis páginas de Facebook, ¿no? Incarri Kamak, o también lo pueden adquirir en la tienda de imágenes, ¿no? Que está en Jerusalén 206. Ahí lo pueden adquirir. Yo constantemente voy dejando libros ahí, y no, así también me pueden escribir a mis páginas y así, páginas, y los demás, ¿no? El libro Yacha, y ¿no? En mi página van a encontrar ahí los libros que estoy ofreciendo. Y todos estos temas, ¿no? Tienen que ver con la cultura andina, y estoy tratando, ¿no? De ir impulsando este tema, tratar de reforzar, porque desde la pandemia como que ha bajado un poco. Sí, pues. Y ya estoy tratando de retomar. Tiene que reactivar todo. Sí. Y ahora se hará. Bueno, muy bien. Vámonos a una pausa bien chiquitita, bien chiquitita.